Primera de Crónicas, capítulo 21. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 22. Dice la palabra del Señor: entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Es increíble, hermanos, el comportamiento de estos dos personajes ante una situación desesperante y que tenía que actuar, hermano, con urgencia. Y a pesar de ello, pues vemos ahí, hermanos, a estos dos personajes que se ofrecen a entregar el lugar con compromiso, con entrega. Estos habían entendido, hermanos, lo que significa realmente una genuina entrega y un genuino compromiso. Era urgente esto, se necesitaba. Pero en medio de esa urgencia, lo que vemos aquí, hermanos, es, hermanos, estar consciente del compromiso de los dos ante Dios. El dueño de la era le dice: agárralo ya y haz lo que te pareciera hacer, porque se los pidió para hacer ofrendas de paz. Debido a la mortandad, por ahí leímos en el tema anterior, 70,000 muertos iban. Y la mortandad continuaba. Entonces se necesitaba, voy a decirlo así, aplacar la ira de Dios. Y la ira de Dios se aplaca con un arrepentimiento genuino. Eso lo estudiamos. Donde se hace cargo, hermanos, David de su pecado. Lo confiesa, se hace cargo. Ahora, hermano, es ordenado hacer ese sacrificio de paz, la cual fue recibido por Dios, dice la Escritura. Pero lo llamativo es esto, hermanos: si hemos de considerar lo que es realmente una entrega, lo que es realmente un compromiso, porque lo tenemos tan tergiversado, hermano. Y le voy a decir esto: qué fácil es dar lo que no es de uno. ¿Verdad que sí? ¿Es fácil, sí o no? Eso es fácil. Así de sencillo. Pero ahí no hay ningún valor. Eso es un cascarón que se romperá en cualquier momento.
Pero muchos hermanos en el pueblo de Dios han tergiversado lo que es realmente una entrega. Una entrega es darse para Dios. Un compromiso es precisamente, hermanos, entregar todo lo que tenemos. En el sentido, pues, lo que es realmente, si usted mira ahí, sacrificio. ¿Cómo voy a entregar sacrificio si lo que voy a tomar no me ha costado nada? Entonces no es sacrificio. Así de sencillo. Eso es un cascarón. Eso no sirve. Eso es hueco. Esa es una entrega falsa. Eso es una apariencia. Y es abominable delante de Dios. Lo sabemos, lo que es la hipocresía. Pero si hay algo que debemos de sacar de esta tragedia es eso, hermanos. Que entre esa urgencia, hermano, hay un, ¿cómo decirle? Entre estos dos personajes, él corre porque le ordena en qué lugar iba a hacer el sacrificio. Y el lugar tenía dueño. Era un personaje ahí, o ¿cómo es? Para que no pequemos. ¿Cómo se llamaba? Omán o Ornán. Con R. ¿Así es? ¿Ah? O-R. Está bien. Ese era el dueño. Cuando él llega, se detiene el rey. Si hubiese sido otro, lo siento, papito, salite de ahí. Porque él era el rey. Y usted sabe, hermano, que las personas equivocadamente también han tergiversado lo que es realmente ser un rey. Un rey no está para azotar. Un rey no es asunto de mandar. Él bien hubiese hecho eso. Y aquel pues simplemente se sale de ahí. O decirle a los soldados, si no quiere salir, sácame ese de ahí. Y que es de él, que le costó toda la vida y que la sudó y que por generaciones, vale, no, sáquenlo. Pero no. Se detiene y le dice, véndeme el lugar. Sin embargo, el que estaba ahí le dice, tómalo y haz lo que bien te pareciere. Es decir, no había medidas ahí. Te lo voy a dar, pero es para hacer sacrificio, ponerle condiciones. No podía haber condiciones ante un hombre que se frena, que se detiene al darse cuenta que ese lugar tenía dueño y que la única manera de poseerlo era ¿qué? Sacrificarse. Véndemelo al precio justo. Ahora, cuando le dice al precio justo, no a la conveniencia del rey. Fíjense, no a la conveniencia del rey, a la conveniencia del dueño del lugar. Si usted quería saber qué es compromiso, es eso. De esa manera es que se actúa. No se actúa, hermano, con indiferencia. No se actúa, hermanos, con mentiras, con falsedades, con hipocresía. Y el problema es que muchos se han acostumbrado a eso. Y siempre lo he dicho, hermano, una mentira se vuelve verdad no solo para los otros, sino para el que lo dice también. Eso es grave. Porque lo llega a creer y llega a pensar que está entregado y que lo que hace está bien. No. Estas cosas se escribieron para ejemplo, para nosotros, para exhortación, dice la Escritura. Que no seamos, ¿qué? Malos. Que no mintamos. Que seamos cristalinos en la entrega con Dios.
Si nosotros actuáramos al ojo de Dios y no de los hombres, hermanos, las cosas serían diferentes en el cristiano. Pero el problema es que todo lo rodea la carne, al ojo humano. Y lo peor que miente. Dice, yo no ofreceré a Jehová lo que no me cueste. ¿Ah? Y si usted mira el valor del terreno ahí o de la propiedad, hermanos, fue un valor tremendo. No fueron 5 pesos. En oro fue el pago para empezar. Bien lo hubiera pagado en bronce o en plata, lo pagó en oro. ¿Cuánto dice por ahí? ¿En cuántos ciclos de oro? Fue una fortuna. Y para esos tiempos fue una fortuna, hermano. Por eso está escrito, el que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente segará. Y eso fue lo que hizo este hombre al decirle al rey, tómalo, porque él estaba consciente también, estaba allí el ángel. 70,000 muertos. David, hermanos, se había arrepentido genuinamente. Y le fue ordenado hacer ese sacrificio. Los sacrificios que se hacían eran un recordatorio de la reconciliación posible entre Dios y los hombres a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El compromiso nos lleva a una entrega y a un desprendimiento de las cosas. Y eso es lo que hace, hermano, que nosotros tengamos bendiciones, que no nos ata nada, que hay que ser generosos, dice la Escritura, en todo. Hay que ser desprendido. Hermano, si nos ponemos en la posición de este hombre, yo no te puedo dar las propiedades. Esto ha sido de generaciones. Acuérdense que las propiedades en ese entonces eran por generaciones. Y por eso siempre se buscaba al hijo, al varón, para que si había una hembra, no llegara un sinvergüenza como se mira ahora. ¿Ah? O sea que no se perdiera la propiedad como se pierde ahora, porque llega el novio y le cae encima. Yo te apoyo si vos sos la hija, la niña, los ojos de tu mamá y tu papá. Los otros son varones que trabajan, llenan los papeles y tengo un abogado y lo vamos a poner a mi nombre para defenderte. Y la ilusa, insensata, como me ama mi marido. No, hermano, no. Aquel hombre sabía su compromiso que tenía con Dios y le dice, tómalo. Y sin medida, ¿eh? Que sea para lo que se tiene que hacer. No. Mi rey Señor, haga lo que bien le pareciera. Los ministros de ahora, hermano, la prosperidad. Bienvenido, hermano.
No, hermano. No. El ministro tiene que ser ejemplo, el primer ejemplo en dar. El primer ejemplo en desprenderse. Los ancianos tienen que ser ejemplo. Los primeros, los coordinadores, los supervisores, el líder, tienen que ser desprendidos. Porque Jesucristo dijo dando, no pidiendo, dando es como se recibe. Y más si se da generosamente, entonces generosamente también, y se incluye esa palabra ahí, más adelante la leemos, también segará. Amén. Verso 22. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: solo vos sabés que te lo voy a... Si esto me costó, ¿y usted qué cree? Que del palo saco el dinero. ¿Y qué piensa usted? ¿Y qué aquí? ¿Qué hay? Si usted viera, era un campesino, cultivaba la tierra, además era ganadero. Y saben los ganaderos y lo que siembran, que no es fácil. Pero dice aquí que Ornán respondió a David: tómala para ti. Fíjense. Y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trigos para leña. Hermano, un despojo total de este hombre. Y si no alcanza la leña, todavía la ropa va a avivar el fuego. Solo eso faltó que le dijera, hermano. Hermanos, y trigo para la cebada. ¿Y qué dice al final? Yo lo doy todo. Todo. Esa es una actitud espontánea. Es espontáneo. Espontáneo es que no midió, no lo pensó, no hizo números, no hubo límites, no hubo nada. Yo lo doy todo. Solo déjame aventarme a la cerca al otro lado, si es que habían cerca. Todo. Gracias a Dios que el que se lo estaba pidiendo, hermanos, no era uno de esos que solo para adentro, hermanos. Le voy a decir una cosa: personas así, hermanos, solo para adentro, a eso es lo que le llaman las escrituras avaros. Avaros. Y la avaricia es idolatría, porque está atado, está inclinado al dinero o a los bienes que tiene. No quiere soltar nada. Mejor denme, pero no suelto nada. Y pone justificación, obviamente. Mire, hermano, a mí me costó esto, hermano. Yo trabajé bastante, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad? Me maté por esto. Y poner todos los justificaciones. Nadie ha dicho todo lo contrario. Pero como digo, gracias a Dios había alguien que había aprendido también a despojarse.
El que siembra generosamente, dice Pablo, 2 Corintios capítulo 9, verso 6, apúntalo, lo lee en su casa. Generosamente dice ahí, también cosechará. Verso 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Y ya le digo, justo precio, no a la medida de él, sino a la medida del que lo iba a vender. Es un justo precio. Porque si fuera un justo precio a la medida de él, entonces miente, estaría mintiendo. Entonces pasaría lo que pasó con aquel matrimonio, que se pusieron de acuerdo de vender la propiedad, y de la propiedad sustrajeron del precio y fueron a mentir allá de que en tal precio habían vendido y que lo estaban entregando todo. Y llegó el hombre y ahí cayó muerto. Eso se llama un precedente que no debemos de olvidar, que Dios abomina la hipocresía, la mentira. Y luego llegó la señora de él. Esos hombres vienen de enterrar a tu marido y también a ti te van a llevar a enterrar, y ahí cayó la señora. Un precedente para que tengamos temor de Dios, para que despertemos del sueño. Como dice la Escritura, el Espíritu Santo: levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, que ha caído, hermano, en muerte. Y lo que anda ahí ya es un cascarón, que eso en cualquier momento se va a destruir. El rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. En segundo lugar, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. No. Fíjense, son dos cosas aquí. No tomaré para Jehová lo que es tuyo. Qué horrible ofrecer lo que no es de uno, pero la gente lo mira maravilloso. Sí, pero como le digo, David fue un ejemplo, y los ministros son los primeros en dar el ejemplo. Los servidores deben de ser primero ante los demás de ser ejemplo en desprenderse. Desprenderse, hermano, ahí le da el significado David: sacrificio. Entonces no es sacrificio. Igualito a aquellos a los que acusó el Señor de presentar la oveja perniquebrada, la enferma. ¿Por qué no se la llevan a sus reyes? A ver si no los matan. Llévenselo a sus príncipes y díganle a sus príncipes, a sus reyes: esto es lo que tú representas para mí. La oveja perniquebrada, la enferma, la que no sirve. ¿Acaso no lo manda a desgollar? Pero con Dios pecamos y nos volvemos abominables delante de Dios con nuestras actitudes. Yo creo que usted debe decir: basta ya de estas mis actitudes así, y que ha caído en la idolatría, como le llamó el Señor Jesucristo, el amor al dinero. Por eso uno de los requisitos de los servidores, incluyendo al ministro, es que no tiene que ser avaro.
sino desprendido. Porque está para enseñar a otro. ¿Cómo le va a enseñar a otro? ¿Y con qué cara va a ir a pedir a otro que se sacrifique si él no está dispuesto a sacrificarse? ¿Ah? No cabe. Nadie va a ir a dar lo que no tiene. ¿O cómo le llamaría esto? Sacrificio. Si tú me lo estás dando todo, entonces no hubiese sido recibido el holocausto. Y lo que quería David era que fuese recibido, porque una vez que era recibido el holocausto, eso quería decir, hermanos, de que Dios lo había perdonado, que había escuchado su oración y que iba a alejar la mortandad, que su oración había sido escuchada y que había sido olor grato de vida ante su presencia. Yo, dice, no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Según los estudiosos, cada ciclo o un ciclo es equivalente a $128 en esos tiempos. Ahora, si esto lo multiplica, ¿sí sería? Por 600, así es. 600 ciclos de oro viene dando un equivalente de $77,000. Eso le pagó David, una fortuna. Eso era para ir a comprar cuantas propiedades y animales, ganado, pues. Fue una fortuna. No sé si Pablo se refería a esto, inspirado por el Espíritu Santo. El que siembra generosamente segará también generosamente. Pero en el caso de David, que pagó esta fortuna, le fue escuchada su oración. Y no solamente eso, hermano, este lugar, si usted lee a continuación el verso 28 en adelante, viendo a David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y más abajo hace los preparativos para el templo. Es decir, ese lugar, hermanos, fue donde se levantó el templo que se le conoce mayormente como el templo de Salomón, o el segundo templo como se conoce en los tiempos de Jesucristo. ¿Y qué gloria de este hombre? Ornán. El saber que esa había sido una propiedad de él y que la había ofrecido sin precio, y que ahí se levantó, hermanos, la casa de Jehová, ese templo, hermanos, cuya edificación, hermano, era un anuncio, una proclama de la gloria de Dios, del poder de Dios. Ustedes recordarán los discípulos que le dieron un tour al Señor Jesucristo. Lo llevaron a ver el templo. Mira Señor, toca los ¿cómo le llaman esas? Las columnas. Toca.
Y este está enchapado en oro y todo. Bueno, estaba, lo robaron. Y esto y aquello, mira el piso de mármol y mira le dieron un tour. Y el Señor, viendo todo eso, sabía que lo que había ahí era solo un cascarón ya. Y cuando se los llevó al monte de los olivos, les dijo: de cierto os digo, que en ese lugar no quedará piedra sobre piedra, porque Dios abomina precisamente la hipocresía, la falsedad, la mentira. Y ese cascarón ya no estaba haciendo nada ahí. Entonces fue derribado, y los años se encargaron de sepultarlo. La arena, a través de los tiempos, lo sepultó. Ese lugar es un precedente para nosotros, queridos hermanos. Dios es real. Dios es real. Jesús es real. Lo que Él hizo en la cruz fue real. ¿Qué les pasa? Si fuese como la religión anterior que teníamos, está bien, pues vaya a levantarle el vestido, jálele el pelo, sáquele la lengua. Pero Dios es real. Jesús es real. Su palabra es real, es verdad. Sus promesas son fieles. Y murió realmente por nosotros, para darnos la salvación y la vida eterna. Despertemos, queridos hermanos. Despertemos. No solo está la entrega, que puede ser al final, hermano, algo externo, sino que también está el compromiso, donde se mira el despojo. Esa fue la prueba que pasó a Abraham cuando se le prometió el heredero. Y después que había tenido el heredero y lo vio crecer, de repente el Señor se lo pide para sacrificio. Su hijo, su amado hijo. A eso se refería Jesús cuando dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Porque en ese lugar fue que se dio el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Por supuesto, Dios no iba a permitir que sacrificara a Isaac, pero sí permitió el sacrificio de su Hijo unigénito para darnos salvación a nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Dios se nos dio a nosotros todo, queridos hermanos, para que nosotros estemos ahí con migajas, con dureza de corazón. ¿Ah? No, queridos hermanos, no es buena vuestra actitud, vuestra conducta, no es buena. Dios es real y nadie le puede mentir. El compromiso nos lleva a una entrega y a un desprendimiento de las cosas. Es la evidencia de la persona que realmente se ha entregado. Si lo hizo al principio, vuélvase. Dios no se queda con nada. Él lo da y lo devuelve cuadruplicado. Pero como dice la misma escritura, dándolo, dice, como dice el texto ahí en Corintios,
que lo da con gozo, dice ahí. No sé si alguien lo tiene. 2 Corintios, donde leímos. ¿Qué dice? Pero esto digo, verso 6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, es decir, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchos tergiversan esto diciendo, ahí está, y lo que uno quiera dar, hermano. No dice eso, sino que lo dé precisamente como lo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Se da cuenta cómo narra aquí Pablo? Porque no es asunto de dar algo y que se regrese a multiplicar lo mismo que usted dio, porque su necesidad y las necesidades que tenemos son profundas. Entonces, por eso dice que toda gracia ahí, donde realmente Él nos va a bendecir, donde necesitemos. Por eso en una de las cartas Pablo dice, si yo sembré para usted lo espiritual, es poco que ustedes siembren en lo que, en lo material. Amén. Cierre sus ojos. Bendito sea el Señor para siempre.